Muchas personas se piensan de que para comprar una criptomoneda es necesario tener el valor de lo que sale. No es necesario y para eso está este video, para decirle que hay criptomonedas muy baratas que pueden valer hasta menos de un centavo de dólar y que las pueden adquirir enseguida en Binance. Como les dije de que Bitcoin puede llegar a valer $60.000, no es necesario tener ese monto de plata para poder comprarlo. Pero si no les gusta tener decimales de criptomonedas, para eso está este video, para que puedan tener números enteros. Como se trata de criptomonedas baratas, vamos a presentarles 5 proyectos de criptomonedas donde ustedes pueden comprar con el mínimo de Binance, que es de $10. Este video va a ser un poquito rápido, ya que no le vamos a dar toda la información sobre estos proyectos para que ustedes puedan buscarla e introducirse un poco más sobre estos proyectos. Como ya saben, este video no es de recomendación de compra. Escuchen bien, no es de recomendación de compra. Nosotros lo hacemos para que ustedes puedan investigar y sepan bien sobre qué se trata e invertir con su propio criterio. No porque nosotros hicimos un video diciéndole cuál criptomoneda puede llegar a tener buen rendimiento, que cuál es un buen proyecto, ni nada de eso. Tengan su propio criterio, así pueden saber en qué están invirtiendo. Bien, ahora pasemos a lo más importante de este video, que es cuáles son estas criptomonedas baratas. Nosotros le vamos a decir al último cuál es la criptomoneda que pensamos que tiene el proyecto más prometedor a largo plazo. Para todos los que usan la piratería, BitTorrent, si ustedes conocen, es una empresa que se dedica a brindar un servicio en donde alguien que tiene un archivo, que es este juego pirateado, puede compartirlo con otras personas y de esta forma descargarlo para poder tenerlo gratis. Esta empresa se alió con la empresa Tron, que es una empresa de criptomonedas que tiene su propia blockchain para generar este sistema de mercado P2P utilizando justamente la tecnología blockchain para compartir archivos y poder descargar juegos, generando una economía estable en donde la persona que comparte el archivo genere ganancias a través de BitTorrent Token. El precio de esta criptomoneda lo vamos a dejar por algún lado en la pantalla para que vean ustedes lo económico que es y así poder comprar unidades enteras de esta criptomoneda, como comentaba Ulises al principio, y no comprar 0,000001 token. Hay todo un proyecto por detrás que justamente tienen que investigar ustedes y ponerlo debajo en los comentarios qué les parece más interesante de este proyecto, donde generar una comunidad P2P para compartir archivos a través de la nube, a través de este sistema de torrent, puede generar beneficios y sobre todo económicos para quien está compartiendo. Holo es una plataforma peer-to-peer para almacenar aplicaciones descentralizadas que están creadas por el sistema Holochain. Este sistema es para crear aplicaciones descentralizadas, o sea, dApps. Estas dApps están controladas no por un servidor central, sino por los usuarios que la utilizan. El precio de estas criptomonedas es este, y como ven es muy barato, muy económico y con $10 pueden obtener varias de ellas. El objetivo de este sistema es funcionar como un puente entre el internet normal, el cotidiano que conocemos todos, y las dApps, o sea, estas aplicaciones descentralizadas. Esto es lo que nos hace pensar a nosotros de que puede llegar a tener muy buena proyección a futuro, así que nosotros ya la tenemos en cartera. En el mundo sabemos que existen muchas personas, y no por nada es un gran negocio, que les gusta apostar. Hay muchísimos casinos, los casinos ganan mucha plata porque la gente tiene un vicio muchas veces, que es justamente el hecho de apostar. Por la pandemia y como pasó con todo, esto se trasladó a los juegos en línea. Sobre todo, por ejemplo, con el tema del póker, con el tema de las apuestas, donde se apuesta qué equipo de fútbol va a ganar un partido en particular, por ejemplo. Y esto también se traslada a las criptomonedas. Hay una empresa que sacó una plataforma que se llama Wink. Es una plataforma donde uno puede apostar, no solamente es apostar, tiene muchos juegos, tanto de apuestas como de juegos comunes donde uno puede ingresar y divertirse un poco, pero se basa justamente en las apuestas. Esta plataforma, esta empresa, tiene un token que se llama WIN, que se utiliza justamente para comerciar dentro de la plataforma. Entonces uno cuando está apostando gana este token. Y en Binance se puede conseguir a un precio sumamente económico. WIN es una cripto muy prometedora, no para ahora en el corto plazo, sino que dentro de un par de meses tiene varios proyectos que van a lanzar, sobre todo proyectos que tienen que ver con actualizaciones de funcionalidades dentro de la plataforma. Así que no dejen de prestarle atención, no dejen de investigar sobre esta criptomoneda e inviertan en la misma, porque la verdad que es muy pero muy prometedora. Zcash es una plataforma de identidad basada en tecnología blockchain, donde nos proporcionan una plataforma para poder almacenar nuestros datos de forma segura, siempre y cuando haciendo un KYC, Know Your Client. ¿Lo dije bien?
que básicamente es la identificación que nos piden la mayoría de las aplicaciones o plataformas centralizadas para poder nosotros identificarnos. La diferencia con esta plataforma es que está de forma descentralizada dentro de la blockchain, lo que nos proporciona mucha más seguridad a la hora de que nosotros pensemos que no nos pueden robar los datos. Además de esto, Selfkey tiene una billetera virtual gratuita y de código abierto que nos permite a nosotros almacenar nuestros activos digitales y nuestra identidad digital de forma muy segura. El precio de esta criptomoneda es muy barato y se lo vamos a dejar por acá. Y comprando $10, que es el mínimo que nos permite Binance, vamos a tener más de un solo token. Nosotros hicimos un video de top 5 criptomonedas para marzo, si mal no recuerdo, que lo vamos a dejar por acá, en donde dentro de esas 5 criptomonedas había una que se llamaba Theta Token. Este Theta Token era una criptomoneda que se basaba en compartir internet. Ahora les traemos una criptomoneda, la verdad, muy prometedora, por el simple hecho de que se basa justamente en poder utilizar nuestros datos móviles y comerciarlos. Recuerden ustedes que para el que tiene un plan, un abono mensual de teléfono celular, si ustedes tienen un plan con 2 GB mensuales, si ustedes terminan el mes sin utilizarlos por completo, se cortan y al mes siguiente empiezan desde cero con 2 GB, no es que se van acumulando. Entonces esta criptomoneda, esta empresa en realidad, lanzó un token que se llama DENT, que justamente se basa en poder utilizar nuestros datos y comerciarlos, comprarlos, venderlos o donarlos. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder comerciar y no vamos a tener que estar especulando de que si se nos acaba el mes, no vamos a poder utilizarlos y habremos pagado al vicio un servicio que no utilizamos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la tecnología eSIM. Recuerden ustedes que nuestros teléfonos celulares tienen una tarjetita SIM. Esta tecnología eSIM tiene la característica particular de que es un chip integrado en el teléfono que sirve para poder tener varios números telefónicos y poder cambiar de operador sin mucho movimiento y sin tener que cambiar la tarjeta. Esta empresa tiene la idea de que se trabaje no solamente en beneficio de las personas para que utilicen su plan, sino también de las empresas. A ver, ustedes se ponen a pensar y van a decir, ¿cómo mierda funciona esto? Recuerden que la tecnología blockchain hace magia prácticamente. Esto funciona, bien, esto funciona, esto se prueba, se hicieron prototipos, así que piensen ustedes que esto puede llegar a ser algo de utilidad en el futuro. No decimos que sí o sí se va a implementar, bien, pero puede llegar a ser de utilidad. El precio de DENT es muy pero muy económico. ¿Por qué puede llegar a aumentar su precio y poder generarnos a nosotros en el largo plazo una buena ganancia? Porque hay una cantidad limitada de estos tokens. Y si esta tecnología, este servicio que brinda va a ser utilizado en el futuro, al haber una cantidad limitada y no generarse más tokens, va a haber mucha demanda. Y esto puede hacer que el precio aumente en el largo plazo. Bueno, ya le presentamos las 5 criptomonedas baratas que nosotros pensamos que pueden llegar a tener buena proyección a futuro, pero quedan ustedes en investigar un poco más sobre los proyectos y ver en qué le conviene invertir. Como dije anteriormente, recuerden que esto no es una recomendación de compra, así que ustedes hagan su propia investigación y su propio análisis. Así que pueden ir dejando en los comentarios cuál fue la que más les gustó y pueden ir suscribiéndose y activando la campanita porque se vienen videos muy importantes para inversores. Así que estén atentos. Chau.